Ok, estamos aquí con el curso de sistemas de comunicación. Eh, Como mencioné en la introducción del curso, en la bienvenida del curso, en la plataforma, este es un curso que a veces se separa un poco de los cursos tradicionales de electrónica, porque aquí vamos a ver conceptos que quizá usted no ha visto antes. Este curso pues se basa primordialmente en la parte de electrónica de comunicaciones y va a ser como un compendio de varios temas que de la innumerable cantidad de temas que pueden haber en el área de comunicaciones dentro de la electrónica. Eh, Obviamente, al ser tanto, yo escogí pues de los más importantes y los más relevantes para cuestiones técnicas que podemos trabajar. Este documento comienza con una introducción de cómo la historia de la comunicación ha ido evolucionando. Usted lo puede leer en detalle. Obviamente comienza con el 1837, cuando Samuel Morse logró hacer de forma práctica el primer sistema que se puede considerar como un sistema de comunicación, que era el famoso telégrafo, porque aunque era algo bien básico y bien sencillo, pero contenía unos elementos que se pueden considerar los elementos básicos de un sistema de comunicación. Tenía una tecla telégrafa que era la parte del transmisor. Todo sistema de comunicación tiene que tener un transmisor, que es la parte donde se transmite, donde se envía una señal. Tiene una batería, que era la que convertía esa información que se estaba enviando en una señal eléctrica. Tenía entonces un canal de comunicación, que era un cable por el cual viajaba esa señal eléctrica que había convertido con la batería, y tenía un receptor que convertía entonces esa señal eléctrica en sonido, y alguien pues podía percibir ese sonido. Con esas partes de la parte de la tecla telégrafa y la batería, que era la parte del transmisor, la parte del cable, que funciona como un canal de comunicación, y la parte del receptor, que convertía entonces la señal eléctrica en sonido, ya tenía los tres elementos básicos, que es la parte del transmisor, receptor y canal. Envié, se movió la señal o se transmitió la señal por un medio y se recibió la señal. Ya con eso se puede decir que se cumple de forma básica con un sistema de comunicaciones, y por eso Samuel Morse comienza con estos conceptos de comunicaciones allá para el 1837. Por ahí empezaron a hacer el invento y artefactos que fueron cambiando la era de las comunicaciones. Alexander Graham Bell en el 1876 con el teléfono, después las ondas radiales que se hicieron por Maxwell en el 1865, y esa comprobación que se hizo luego en el 87 por Heinrich Rudolf Hertz. Aquí que vienen las unidades de frecuencia, del concepto de frecuencia que nosotros usamos en estos conceptos de electrónica. Y por ahí usted puede seguir viendo diferentes hechos históricos que ocurren cuando se crea la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, que es la que regula todas las comunicaciones en el mundo, en diferentes países. En el 1934, cuando comienza la primera licencia de televisión, en el 41, bien importante para las comunicaciones y para la electrónica, cuando se inventa el transistor en el 1948, y por aquí hay un nombre que usted lo ha visto anteriormente, Shockley, del famoso diodo Shockley en tiristores, una de las personas que inventó el transistor. Cuando se hace el primer enlace de comunicaciones vía microondas en el 50, cuando aparecen los primeros satélites, cuando aparece el primer circuito integrado, y por ahí seguimos cuando ocurre la primera comunicación por satélite a través del Intersat, permitiendo comunicación de televisión entre Norteamérica y Europa, cuando empiezan las investigaciones para el internet, cuando se fabrica el primer microprocesador, y por ahí seguimos cuando nace la telefonía celular en el 81, cuando
empieza la era y empiezan los primeros conceptos de la tecnología HDTV, cuando ocurre la primera comunicación de telefonía celular con los primeros microprocesadores, cuando se envía un primer email a través del presidente de los Estados Unidos, cuando empieza la era de la robótica, los modems a funcionar. Prácticamente aquí yo hice un recuento hasta el 2009, obviamente después del 2009 han ocurrido más cosas, pero cuando en el 2009 ocurre el cambio de televisión análoga o analógica a televisión digital, y como vemos, pues todos esos cambios que han ocurrido a nivel de historia de la comunicación desde el comienzo con Samuel Morse hasta 2009 y todos los cambios que desde entonces han ocurrido. Cuando nosotros hablamos entonces de un sistema de comunicación, como estaba haciendo referencia con ese sistema básico de Samuel Morse, el telégrafo, tienen que haber 5 elementos que tienen que conformar ese sistema de comunicación. Y estos son los 5 elementos que deben de haber. Tiene que haber una fuente, un transmisor, un canal, un receptor y un destino. Esas son las 5 partes o los 5 elementos que tiene que tener un sistema de comunicación. La fuente es donde se genera la señal que yo quiero transmitir. Normalmente le llamamos una señal de información. Esa señal puede ser digital o puede ser análoga. Puede ser una señal análoga de audio, de música, de video. Pueden ser caracteres digitales, cuando estamos trabajando con computadoras, datos binarios. Por eso existe la parte de electrónica digital. Eso se genera en la fuente. La fuente es donde se genera algo. Ahí se genera mi señal de información. Y esa señal es la que yo quiero transmitir a otro lugar. De ahí yo la quiero transmitir acá, al destino. Sale de aquí y alguien la recibe. En lo que se envía y alguien la recibe, tiene que pasar por estas partes. Tiene que haber un transmisor. El transmisor es quien va a tomar esa señal que se generó aquí en la fuente y la va a preparar para que se pueda enviar a través de un canal de comunicación. Cuando se dice que se va a preparar, lo que significa es que el transmisor va a generar lo que se conoce como un proceso de modulación. Cuando se modula en comunicaciones, lo que significa es que se hace una variación de algo. Yo puedo modular amplitud, yo puedo modular fase o yo puedo modular frecuencia. Nuevamente, modular es cambiar, variar algo, variar un parámetro de esa señal. Yo puedo variarle la amplitud de esa señal, puedo variarle su fase, como puedo variarle su frecuencia. Por eso es que existen distintos tipos de modulaciones de acuerdo a cómo se procesa esa señal. Por eso es que cuando usted escucha una señal que se transmite por radio, existen las señales o las emisoras AM y FM. ¿Por qué? AM viene de Amplitude Modulation, modulación en amplitud. Esa señal que se generó de audio o de música se está modulando o se le está cambiando un parámetro de amplitud y se hace un proceso de modulación en amplitud o de amplitude modulation, y por eso a ese tipo de señal se le conoce como una señal AM, y eso es lo que usted escucha por las emisoras tipo AM. Cuando la señal se procesa y se hace una modulación en frecuencia, se le conoce en inglés como Frequency Modulation, FM. Y de ahí entonces que usted tiene señales de radio a través de emisoras de radio FM. Por eso hay una área o una banda, como le llamamos normalmente, dentro de la radio que trabaja con AM, Amplitude Modulation, y hay una parte o una banda que trabaja con emisoras FM, Frequency Modulation. Y esa es la forma en que ambas señales, que son del mismo tipo de radio, pero se manejan de formas distintas y pasan por procesos distintos para poder ser transmitidas y que usted las puede recibir. Usted es su destino aquí en el radio,
donde usted está escuchando esa señal que se generó en alguna señal, en algún lugar, allá en alguna emisora de radio, y ellos la están transmitiendo, sea como AM o sea como FM. Y de esa manera se transmite esa señal. Esa señal entonces pasa por un canal. Y el canal es por donde esa señal se mueve de un lugar a otro. Esta señal que yo creé inicialmente en la fuente, cuando se pasa por el transmisor, se convierte en lo que se conoce como una señal modulada. Modulada porque ya pasó por el proceso de modulación. El proceso de modulación normalmente lo que hace es tomar esa señal original aquí y la mezcla o le añade otra señal que se conoce como carrier signal o señal portadora. Cuando nosotros en comunicaciones hablamos de un carrier signal o una señal portadora, es una señal que se añade a la señal original que se creó acá, y en el transmisor se añade esa señal, ¿ve? Y esa señal se mezcla. Entonces aquí yo siempre hago la analogía de cuando usted envía un paquete de algo. Usted envía, vamos a decir, usted quiere enviar algo a una persona en otro pueblo o allá en otro país. Es decir, usted tiene un familiar en Estados Unidos que va a ser el destino, y usted es la fuente y usted quiere enviar un paquete. ¿Ve? En este caso, haciendo la analogía del envío de una señal. Y van a decir que usted va a enviar un objeto vamos a decir, de cristal. El objeto de cristal es mi señal original de información. Eso es lo que yo quiero enviar. Pero entonces yo tengo que preparar ese objeto, porque si yo envío el objeto solo, lo más probable que va a pasar, se va a romper, no va a llegar acá, o la persona lo va a recibir quizás roto, porque quizás el proceso no va a ser el mejor, no va a ser eficiente y va a dañarse en el proceso. Entonces, ¿qué usted hace con ese objeto? Usted lo prepara. Usted quizás le coloca algún cover o algo plástico que viene para protección de objetos, lo mete dentro de una caja, sella esa caja, le pone tape. O sea, usted prepara ese objeto, ¿ve? Para entonces luego usted, ¿qué hace? Lo lleva al correo para que el correo lo envíe, ¿ve? Pero usted lo preparó primero. Pues aquí pasa lo mismo, esa señal tiene que ser preparada. Pues entonces ese paquete lleva dos señales, lleva la señal original, en su caso haciendo la analogía del objeto de cristal, y dentro del objeto, o el objeto está dentro pues de la caja, del plástico, para que no se rompa. Pues aquí pasa lo mismo, la señal va dentro de otra señal que se conoce como carrier signal o señal portadora. Esa señal es como que la va a proteger, ¿eh? La va a proteger en lo que se envía. Cuando usted envía el paquete, por eso le llaman paquete, porque ahí dentro va, esa caja no va vacía, esa caja lleva el objeto, y el objeto tampoco va solo, va dentro de esa caja. Pues en un canal de comunicaciones va ese paquete, va esa señal original con esa señal de carrier signal que la está protegiendo, y pasa a través de un canal. Por eso por el canal va la combinación de la señal de información con la señal portadora o carrier signal, que es lo que le llamamos una señal modulada, porque ya pasó por ese proceso de modulación. ¿Qué es un canal? Un canal pueden ser conductores, puede ser un cable coaxial, pueden ser cables de alambre paralelo, que es el cable que usted conecta cualquier artefacto eléctrico que usted tiene en su casa, el cable de su computadora, ¿ves? Es un cable por donde pasa una señal de un lugar a otro. Puede ser, como vamos a ver más adelante, lo que le llamamos guías de onda, o lo que le llaman fibra óptica, o el caso más común de un canal de comunicación es el espacio libre o el aire, por donde están viajando continuamente señales. Lo que pasa es que nosotros no las vemos, pero continuamente, ¿por dónde viaja una señal cuando llega a su celular? Usted no tiene el celular conectado a nada, a ningún cable, a menos que lo esté cargando. Pero cuando usted lo lleva su celular en su bolsillo, en su cartera, el celular no está conectado a nada, es por el aire
o por el espacio libre, que llega esa señal a su celular y que la señal envía. Pues ese es el canal por donde la señal se va a mover de un lugar a otro. En este caso, en su caso del paquete, el correo se encarga de ser el canal, de llevarlo a través de una estación y de otra, y después de montarlo en un avión si va para Estados Unidos. Todo eso es parte del canal de comunicación. Y entonces ese paquete llega a ¿dónde? A un receptor. El receptor es quien recibe esa señal que se moduló acá en el transmisor, que se envió y se recibió. En el caso del receptor allá puede ser pues, el correo en Estados Unidos o el correo en otro pueblo donde recibe ese paquete que usted envió. Y ahí entonces se lleva un proceso contrario a lo que se hizo acá en el transmisor. En el transmisor se cogieron esas dos señales y se combinaron. Pero ¿qué ocurre en el receptor? En el receptor entonces ocurre el proceso contrario. Se va a detectar la señal de información y entonces se hace un proceso de demodulación o de detección. Demodulación o detección es lo mismo. Se detecta la señal que se envió, la original, la de información. La otra, que es el carrier signal, a mí no me interesa porque ese carrier signal fue para proteger. ¿Ves? Es como lo recibió el correo se lo va a entregar al destino, que es a la persona que usted la va a recibir, y esa persona cuando la va a recibir, recibió también parte, tanto el correo como la persona. En ese caso vamos a poner que el destino es un florero de cristal, y el destino va a ser una mesa donde se va a poner el florero allá, la otra persona. Pero la persona lo recibió después que el correo también obviamente lo recibió y se lo entregó. ¿Pero qué va a hacer la persona? ¿La persona va a poner la caja? No, va a coger la caja, la va a abrir, el plástico lo va a sacar y eso lo va a desechar, lo va a botar y se va a quedar con el artículo, con el florero de cristal. ¿Ves? Ahí está haciendo la demodulación. Él está buscando el objeto. Adentro hay algo, ok. Sacó el objeto y lo otro lo botó. La caja y el plástico fue simplemente para que pudiera llevarse el paquete de un lugar a otro. Lo mismo pasa con una señal. Cuando la señal llega acá al receptor, el carrier se elimina. Ese carrier lo eliminé porque simplemente nuevamente es como la caja, la boto, el plástico lo boté. Pues la señal de carrier signal la desecho. ¿Y con qué me quedo? Pues con la señal original, con el objeto. Y el destino, pues ¿dónde se va a usar? Si va a ser en una computadora, si va a hacerse en donde sea, pues la información usted la recopila y la utiliza. Si usted está escuchando por teléfono, pues esa conversación cuando su oído la recibe y su cerebro la está entendiendo y usted entiende lo que le están diciendo, esas palabras que usted está recibiendo, ese audio, pues ya usted lo está utilizando dentro de su organismo, pues ya usted está utilizando esa información que le está llegando. Y ahí llegó esa señal. Ejemplos. Por ejemplo, esto es un ejemplo clásico de cuando alguien está hablando por un micrófono y una persona lo está escuchando por una bocina. ¿Ves? La persona está siendo la fuente. Él está funcionando como fuente porque él está emitiendo unas ondas de voz que a través del micrófono se van a convertir en una señal eléctrica que va a viajar a través del espacio libre. Él es la fuente, las ondas de voz de esa persona es la señal, el sonido, las palabras que él está diciendo. El micrófono se va a encargar de convertir esa onda de voz en una señal eléctrica. Y ahí entonces empieza la parte de la transmisión. Esa señal se va a combinar con una señal portadora, un carrier signal, ¿ves? Y va a crear un paquete de información para poder ser enviada. Obviamente, normalmente estas señales se envían a través de unas antenas. Una antena de transmisión y al otro lado, o en otro lugar, en otro punto, una antena de recepción. Se viaja la señal a través del espacio libre, a través de esas dos antenas y se recibe la señal. Esa señal entonces
detecta y porque llegó al receptor y la señal es detectada, se pasa la señal de la voz que el tipo está hablando acá, el carrier se elimina y a través de la bocina vuelve y la genera en una señal de audio y la persona, el destinatario, y la persona lo escucha. ¿Ves? Y esto es un proceso sencillo, pero como vemos, todas esas etapas: fuente, transmisión, canal, recepción y destino. Y de esa manera tenemos ese envío de una señal de un punto a otro, desde la fuente hasta el destino, pasando por un transmisor, un canal y llegando a un receptor para luego ser utilizado. Basado en estos conceptos básicos de señales, tenemos varias definiciones con las que nosotros vamos a estar trabajando en nuestro primer laboratorio. Por eso quiero reunirlos de forma presencial también en estos laboratorios, aunque van a ser unos laboratorios de práctica de ejercicios, no tanto de hacer experimentación, porque pues, lamentablemente no tenemos equipos para poder hacer muchas prácticas de comunicaciones. Pero lo que quiero enfatizar en los laboratorios es que usted se pueda ir preparando para los exámenes y pueda entender este material. Nosotros vamos a estar trabajando con estas primeras definiciones que usted las puede leer con calma, que son varias definiciones que vamos a estar trabajando inicialmente en el curso, en este primer caso. Cuando nosotros hablamos de señales, nosotros podemos tener diferentes tipos de señales, diferentes tipos de patrones, y típicamente nosotros vamos a estar trabajando con señales básicas como son la señal sinusoidal, la señal cuadrada y la señal triangular, pero podemos estar trabajando con otras señales como señales diente sierra, señales rectificadas media onda, señal rectificada onda completa. Cada señal tiene un patrón definido, y esos patrones se repiten cada cierto tiempo, y esos patrones son lo que le llaman los ciclos de las señales, porque se repiten. Cada cierto tiempo una señal se repite, tiene un ciclo, tiene una forma y luego se repite la misma forma, o el mismo comportamiento. Esos son ciclos. Cada cuánto se repite una señal en términos de tiempo, eso es lo que se conoce como el periodo de una señal. El periodo es cada cuánto ocurre la repetición de un ciclo de la señal. Esto tiene que ver mucho con su curso de AC. Cuando usted tomó AC, todo esto se supone que usted lo hayan explicado, que era una señal, que es ciclo, que es periodo, que es frecuencia, que es largo de onda. Aquí quizá, si usted no se recuerda, pues lo vamos a repasar, pero se supone que todo esto usted lo haya visto anteriormente. Así que ese tiempo en el que la señal se repite es lo que le llamamos el periodo. Una señal se puede repetir cada 2 segundos, cada 5 segundos. Claro está, a nivel práctico normalmente las señales se repiten en tiempos bien pequeños, cada 5 milisegundos, cada 10 microsegundos, cada 20 nanosegundos, cada 2 milisegundos, ¿ves? Tiempos sumamente cortos para efectos de nosotros, pero tienen un tiempo de repetición, y eso es lo que se conoce como el periodo. La frecuencia es cuántos ciclos se repiten por cada segundo que pase de tiempo. Si el patrón o el ciclo de esa señal se repite 10 veces por cada segundo que pase, pues la frecuencia de esa señal son 10 ciclos por segundo, o lo que conocemos como hertz de frecuencia, 10 hertz. Si la señal se repite 100 veces por cada segundo que pase, pues la señal tiene una frecuencia de 100 Hz o 100 ciclos por cada segundo. Si la señal se repite 1000 veces, pues la señal tiene una frecuencia de 1000 Hz. Normalmente, como los tiempos o los periodos de las señales son normalmente en la práctica bien pequeños, las frecuencias típicamente son bien grandes. ¿Sí? Ellos tienen una relación inversa. Mientras más pequeño es el periodo de una señal, más grande es la frecuencia. Por ejemplo, la señal de la Autoridad de Energía Eléctrica. La señal de la Autoridad de Energía Eléctrica se genera a una frecuencia de 60 Hz. Por eso cuando usted tiene cualquier dispositivo en su casa eléctrico, usted lo ve por la parte de atrás o la parte de abajo,
su cafetera, su tostadora, air fryer, lo que sea, usted ve en algún momento en las especificaciones de ese equipo, que un abanico, lo que sea, usted ve un 60 Hz. ¿Por qué? Porque esa es la frecuencia que se utiliza para cualquier concepto de electricidad en Puerto Rico y en toda América. Si usted va a Europa son 50 Hz. Pero típicamente en todo el hemisferio acá occidental se trabaja con 60 Hz de frecuencia. Eso significa que las señales que envían las autoridades de energía eléctrica se repiten 60 veces por cada segundo que pase. ¿Ve? Y normalmente la autoridad de energía eléctrica lo que nos envía es una señal senoidal o sinusoidal. Se repite 60 veces cada segundo que pasa. Y por eso su frecuencia es de 60. Si usted va a su calculadora y divide 1 entre 60, 1 entre 60 le va a dar, lo más probable, 16.67 aproximadamente milisegundos. 16.67 redondeado por 10 a la menos 3, o 0.016667 segundos. Pero si lo trabaja en notación científica, 16.667 milisegundos. Ese es el periodo de la señal. Eso significa que la señal dura 16.67 milisegundos. Cada 16.67 milisegundos la señal se repite. Por eso en un segundo se puede repetir 60 veces. Y así sucesivamente las señales, depende de cuánto se repitan o cuánto duren, pues es su frecuencia o su periodo. Están relacionados entre sí. Y la relación es 1 entre el valor que conozco. Si yo conozco el periodo de la señal, yo divido 1 entre el periodo y conozco la frecuencia. Si al revés yo conozco la frecuencia, divido 1 sobre la frecuencia y conozco el periodo. Eso lo vamos a ver en unos ejemplos que tenemos en el documento. El largo de onda es la distancia que ocupa esa señal en términos de espacio, por cada periodo que ocurra de la señal. O sea, la señal se tarda tantos segundos en repetirse. Cada vez que se repite la señal, ¿cuánto ocupa en términos de espacio? Por eso el largo de onda se mide en metros, porque es una distancia que ocupa la señal. De esa manera, físicamente yo puedo saber cuánta distancia ella ocupa, cuánta distancia ella recorre, porque las señales se mueven de un lugar a otro, como vimos. Las señales yo las muevo a través de un cable, a través del aire libre, a través de fibra óptica, de guías de ondas, de lo que sea. Las señales se mueven, pues corren distancias. Pues cada vez que ella se repite, cuánta distancia ocupa, eso es lo que le llamamos el largo de onda. Y se usa este símbolo lambda del alfabeto griego. Como las señales se mueven de un lugar a otro, pues tienen rapidez o velocidad. La velocidad es eso, la rapidez con la que viaja o se mueve una señal de un lugar a otro. Y aquí hay dos conceptos bien importantes. Una señal viaja en el espacio libre o en el vacío a una velocidad constante. ¿Ve? Cuando las señales viajan a través del espacio del vacío, siempre viajan a una velocidad constante y el valor de esa velocidad es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto es notación científica. Si usted lo tiene en su calculadora en formato de ingeniería, eso sería lo mismo que 300 por 10 a la 6 metros por segundo. 300 por 10 a la 6 o 3 por 10 a la 8 es lo mismo. Lo único que cambia es pues, el formato, o es ingeniería o es científico. Ese es el valor de la velocidad a la cual viaja una señal cuando está en el espacio libre o en el vacío. Si la señal viaja a través de cualquier otro medio, a través de un líquido, a través de un gas, a través de un cable que tiene un material adentro, que no sea nada que sea espacio libre o vacío, entonces ya la velocidad no va a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Va a ser una velocidad constante, obviamente, porque va a viajar siempre a la misma velocidad mientras se mantenga por el mismo medio, porque si una señal empieza a viajar por agua y después cambia y viaja por un cable, pues obviamente por agua viaja a una velocidad y por cable viaja a otra.
Pero si está siempre viajando por agua o siempre está viajando por ese cable, viaja a una velocidad constante, pero obviamente va a ser un valor menor a esos 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 es la velocidad mayor que se conoce. Más alto que esto no puede existir una velocidad. Así que usted no me puede calcular una velocidad que le dé o que desea un valor mayor a ese valor, porque no existe. Ese es el valor máximo que existe, porque es cuando hay espacio libre o vacío. No hay nada que haga que esa velocidad disminuya y va al máximo posible. Tan pronto haya algo que impide que la señal vaya a su máximo, pues entonces obviamente va a ir a un valor menor, y eso hay que calcularlo. Hay que ver, bueno, a cuánta velocidad va. Este valor de 3 por 10 a la 8 es cuando las señales viajan a través del espacio libre, y es equivalente a la velocidad que viaja la luz en el vacío. Y por eso es que a ese número le llaman la constante de la luz. El valor de la constante de la luz. Normalmente a veces le usan una letra C minúscula. Cuando usted ve una C minúscula y está haciendo unos cálculos que tienen que ver con velocidad de señales, esa C minúscula equivale a un valor de 3 por 10 a la 8, que es la constante o la velocidad de la luz. Cuando uno va a calcular esa velocidad, normalmente que no es en el espacio vacío, entonces hay que tener en consideración cuál es el factor de velocidad, VF, que es Velocity Factor en inglés, factor de velocidad. Es el factor de reducción en la velocidad de una señal cuando viaja por un medio que no es el espacio libre. Como ya dije, si la señal no viaja por espacio libre, va a viajar a menos velocidad. Y eso ocurre porque hay un factor de velocidad. El cable por donde viaja tiene un factor de velocidad que hace que la velocidad baje. ¿Por qué? Porque ese cable adentro puede tener polietileno, puede tener algún tipo de material, teflón o algún tipo de material que hace que la señal obviamente baje en velocidad. O si está viajando a través de un gas, ese gas hace que la velocidad baje. O si está viajando a través de un líquido, ese líquido hace que la velocidad disminuya, perdón. O sea, solamente cuando viaja por espacio libre o por vacío no hay nada que impida que esa velocidad disminuya, pero cuando hay disminución, pues existe un factor de velocidad. Esos factores de velocidad, normalmente cuando son para cables, dependen de lo que se conoce como la permitividad relativa o la constante dieléctrica del material que haya dentro de ese cable. Por ejemplo, si un cable adentro tiene teflón o tiene polietileno, ese teflón o ese polietileno tiene un parámetro que se conoce como permitividad relativa o constante dieléctrica. Y eso es parte de la característica de ese teflón o de ese polietileno, por poner ejemplos clásicos de materiales que hay dentro de cables. Ese material es lo que hace que la señal viaje más lenta, a una velocidad menor que la constante de la luz. Y con ese valor de permitividad relativa se puede detectar o se puede determinar un factor de velocidad, y con ese factor de velocidad es que se calcula la velocidad a la cual está viajando dentro de ese cable. Voy a dejar las otras definiciones para más adelante. Y aquí tienen, por ejemplo, lo que mencioné al inicio. Si usted va a calcular el periodo o frecuencia, si usted va a calcular el periodo, usted divide 1 entre la frecuencia y usted está calculando los segundos de periodo. Si al revés usted quiere calcular frecuencia, usted divide 1 entre el periodo y calcula los hertz de frecuencia. Y tiene una o la otra, pero tiene que saber una de ellas. Si sabe frecuencias, va a calcular periodo. Si sabe periodo, va a calcular frecuencia. La forma de calcular el largo de onda de una señal es dividir la velocidad de esa señal. Si es 3 por 10 a la 8, si está en el vacío o en un espacio libre, o si es otra velocidad que hay que calcularla, y se divide entre la frecuencia de la señal, y eso te da el largo de onda de la señal, y eso se mide en metros, como dije, porque una distancia. Si yo quiero saber cuánto es la velocidad de una señal que no está en el espacio libre, pues primero tengo que saber el factor de velocidad. Si yo sé la permitividad del material que está dentro, por ejemplo, de ese cable, divido 1 entre la raíz cuadrada de esa permitividad relativa,
Y este concepto de permitividad relativa o constante dieléctrica se abrevia con esa letra que es como una E curviada, se llama epsilon. Su R se le busca la raíz cuadrada y se divide 1 sobre ese valor. Eso, usted con eso está calculando el factor de velocidad. Eso le va a dar un decimal, punto algo. Y ese factor de velocidad, como es un decimal, al multiplicarse por 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz en el espacio libre, o la constante de la luz, hace que entonces la velocidad, debido a ese material con permitividad relativa que tiene un factor de velocidad, hace que entonces esa velocidad sea más pequeño que esto. Porque ese 3 por 10 a la 8 se va a multiplicar por un decimal, y al multiplicarse por un decimal, el resultado que usted va a obtener, pues obviamente siempre va a ser menor que esto. Y por eso es que la velocidad va a disminuir. Ejemplo, una señal de audio de 2 kHz. Aquí me están dando la frecuencia. ¿Por qué? Porque es hertz. El valor es 2 kilos. Y aquí nuevamente quiero que estén claros porque mucha gente me está fallando con el concepto de los prefijos. No quiero ese error porque ya usted se supone que esto sea de los últimos cursos que usted va a estar tomando en electrónica. Se supone que a este nivel usted no esté cometiendo errores de prefijo. Repase los prefijos, que significa la K mayúscula, que es por 10 a la 3, la M mayúscula por 10 a la 6, la G mayúscula por 10 a la 9, kilo, mega, giga. Y los prefijos negativos, M minúscula, mu o una U minúscula, N minúscula, P minúscula, que es mili a la menos 3, micro por 10 a la menos 6, nano, N por 10 a la menos 9, pico, P minúscula por 10 a la menos 12. Eso usted lo tiene que saber ya a este nivel, no puede seguir con esos tipos de errores. Y lo otro, cómo usted lo pone en su calculadora. Por eso es que este semestre vamos a estar trabajando de forma presencial para que usted practique y yo ver si usted realmente está haciendo bien eso en su calculadora. Práctica. Los otros dos cursos que usted va a estar tomando conmigo, Industrial 2 y PLC, ahí nosotros no vamos a hacer nada de cálculos, nada. Allá todo es diagrama y conexión. Este curso sí va a tener mucho cálculo. Es el curso donde usted se tiene que sentar a practicar, más en términos de uso de su calculadora. Si usted le están dando la frecuencia de la señal 2 kHz, 2 kilos es 2 por 10 a la 3, usted divide 1 entre 2 por 10 a la 3. Y eso se supone que le dé 0.5 por 10 a la menos 3 segundos. Por 10 a la menos 3, que es 0.5 mili. Usted lo escribe así. Usted lo escribe así con la M. Usted lo escribe en formato normal, 0.005. A mí no me importa cómo usted lo escriba. Después que esté bien, conmigo no hay problema, pero tiene que estar bien. Pero no me puede mezclar una cosa con la otra. Usted no me puede escribir 0.005M. Porque lo escribe 0.5M o lo escribe 0.005. Pero no me puede mezclar una cosa con la otra. O le pone el prefijo con la letra, o le pone el prefijo así con el número, con el exponente, o no le pone el prefijo y le pone el decimal, como usted lo quiere escribir. Lo importante es que usted lo escriba bien, porque yo voy a corregir lo que está escrito en papel. Si lo que está escrito en papel está erróneo, pues va a estar mal. Si usted hizo bien el cálculo, la calculadora se lo va a dar. Normalmente ustedes tienen las calculadoras en formato de ingeniería. Se lo va a dar así su calculadora. Pasa que debe de escribir este por 10 a la menos 3. Pues más fácil escribir la M. Perfecto. Usted me lo escribe así o me lo escribe así, no importa. Después que lo escriba bien, con la letra o con el prefijo, lo importante es que haga bien el cálculo. Otro concepto, cuando usted está haciendo esta división sencilla, tiene que ver la calculadora. No todo el mundo tiene la misma calculadora. Cada quien tiene una calculadora distinta. Hay calculadoras que si usted hace esta división, 1 entre
2 por 10 a la 3 puede ser que le dé un número grande, debe de dar un número chiquito. Y es por el mal uso de su calculadora. Y eso usted tiene que tenerlo bien claro al momento de usar su calculadora. Y eso pasa porque a veces hay calculadoras que cuando usted hace esta división, que es una división sencilla, este número que está abajo, que viene con un prefijo, 2 kilos, tiene que estar dentro de un paréntesis. Hay calculadoras que no. Hay calculadoras que usted pone 1 entre 2 por 10 a la 3, corrido, y le va a dar este resultado. Se lo ve en el formato que usted tenga la calculadora, o se lo da así, o se lo da así. Pero le da el resultado correcto. Si usted debe de darle ese punto 005, punto 5 por 10 a la menos 3, le da 500 o 5000, algo así. Es que usted tuvo que haber utilizado un paréntesis para este número de acá abajo. Entonces en su calculadora usted tuvo que haber puesto 1 dividido paréntesis, y dentro de ese paréntesis poner este número, el 2 por 10 a la 3. Y esto es cuestión de práctica con su calculadora. Por eso el semestre pasado veía muchos errores numéricos de algunos de ustedes, no de todos, con el uso de su calculadora. Pero lamentablemente al estar a distancia se hace un poquito difícil ver en qué momento usted falla. Ahora yo necesito ver esos cálculos y que usted siempre me presente evidencia de los cálculos para yo saber en qué momento usted está fallando. Si usted no me presenta evidencia de los cálculos, yo no le voy a corregir un problema y se lo voy a poner malo, aunque usted me ponga resultado bien, porque no sé en dónde está fallando. Si usted me está poniendo la división, y usted me pone un resultado mal, yo puedo entender que es el uso de su calculadora. Si usted me pone la ecuación y me pone el resultado, no sé qué número usted está usando, pues no sé si fue que no usó el prefijo, si lo usó, porque hay gente que coge este prefijo y no lo ve, y me pone 1 sobre 2 y le pone 0.5, y le dice que el resultado es 0.5 segundos. No es 0.5 segundos, es 0.5 milisegundos, o 0.5 por 10 a la menos 3 segundos. No es lo mismo, repito, no es lo mismo un dólar que medio dólar, que $0.25, que un cuarto de dólar, que una peseta. O sea, no es lo mismo, cambia. Así que es bien importante el uso de los prefijos. Si por el contrario la señal, en este caso en la parte B, le da una señal de radio AM de 1.85 micro, ¿ves? Aquí nuevamente aparece un prefijo a la menos 6 segundos. Ahora te están dando al revés, te están dando el periodo. Con el periodo tú calculas entonces la frecuencia. Lo mismo, divide 1 entre el periodo. 1 entre 1.85 por 10 a la menos 6, que es micro. Y eso te tiene que dar 540.54 aproximadamente por 10 a la 3. O ese por 10 a la 3 es lo mismo que kilohertz, que son las unidades de frecuencia. Importante las unidades. Muchos de ustedes a veces no me ponen las unidades. Si no me ponen unidades pierden puntos. Recuerde, este semestre los exámenes los voy a corregir de forma manual. Ya no va a ser por formato de escoge como hicimos el semestre pasado. Especialmente para este curso necesito saber si usted está haciendo bien los ejercicios. Para eso van a ser los laboratorios, para que usted practique. O 540.540 si usted no le está poniendo el prefijo y lo está poniendo en número grande. Aquí dio un número chiquito, que el prefijo era a la menos 3, aquí es kilo o a la 3, así que es un número grande. Y nuevamente es el valor de la frecuencia. ¿Qué significa esto? En términos de significado, que en este caso esta señal se repite cada 0.5 milisegundos, cada 0.005 segundos, cada 0.005 segundos o 0.5 milisegundos, ella se repite.
¿Cuántas veces se repite en un segundo de tiempo? 2000 veces, porque es 2 kilohertz. Pues esa es la cantidad de veces que se repite por cada segundo, 2000 veces. Esa es la frecuencia de 2000. Aquí al revés, aquí me dieron que la frecuencia, que me dieron el periodo es 1.85 micro. Eso significa que ella se tarda 1.85 microsegundos en repetirse. ¿Cuántas veces se repite en un segundo? Se repite 540.540 veces. Esa es la frecuencia. Las veces que se repite por cada segundo que pasa. Esta señal se repite 540.540 veces de repetición por cada segundo que pase. Por eso cuando usted va a una emisora de radio, lo que usted detecta en su radio, AM o FM, como mencionaba anteriormente, es la frecuencia de esa señal. Si usted va a una emisora, vamos a decir 95.1 en FM, esos son 95.1 megahertz de frecuencia. Esa es la frecuencia de esa señal que usted está escuchando de esa emisora. Y las emisoras se identifican por su frecuencia. O 106.9, eso es 106.9 megahertz. Todo lo que sea en FM es en mega, típicamente. Ese numerito está multiplicado por 10 a la 6. Si es 99.1, 99.1 megas por 10 a la 6. Si usted está en AM, típicamente el número que usted capta es por kilo, por 10 a la 3. 88.8, 600 en AM, eso es 600 kilohertz de frecuencia. Si usted está en la de 800, eso es kilohertz de frecuencia en AM. Pero si usted está en FM, las frecuencias son más altas, son en mega. 99.1 mega, 106.9 mega, 94.1 mega, 98.5 mega, todo eso son en mega. Esas son las frecuencias de esas señales que usted está escuchando de esa emisora. Si yo voy a calcular los largos de ondas de señal, aquí tienen varios ejemplos. Por ejemplo, una señal de radio AM, 1000 kilohertz. Cuando usted detecta una señal en AM en 1000 kilos, y ahí sería equivalente a un mega, pero normalmente ellos las codifican en kilos, pues serían 1000 kilos. O una señal de radioaficionado de 27 MHz, esos son lo que le llaman señales de onda corta, o una señal de celular de 840 megas, o una señal de televisión de satélite 4 gigas. ¿Ve? Pues usted lo que hace es que toma la frecuencia de esa señal y usted le va a dividir la velocidad de esa señal entre la frecuencia. ¿Ve? Vamos a presumir en este ejemplo que todas esas señales están viajando por espacio libre. Si viajan por espacio libre, ya usted sabe que la velocidad de todas ellas es 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8. Todas están viajando en espacio libre. Usted no tiene que calcular velocidad. La velocidad, ya la teoría, como vimos, me dice que si estamos en espacio libre, la velocidad es 3 por 10 a la 8. Ya la velocidad es dada. Simplemente usted usa esa velocidad, que es la misma para todas ellas, y la divide entre las frecuencias de cada ejemplo. Aquí eran 1000 kilos, 1000 por 10 a la 3. Aquí eran 27 megas, 27 por 10 a la 6. Aquí 840 megas, 840 por 10 a la 6. Aquí es 4 gigas, que es 4 por 10 a la 9. Estoy siguiendo esta fórmula de largo de onda, velocidad entre frecuencias, y calcular los metros. En este caso, esta señal de radio ocupa 300 metros. Esto significa que cada vez que ocurre un ciclo de esa señal, ella se mueve 300 metros de distancia. Si esta señal, en este caso, esta señal se mueve 11.11 metros cada vez que pasa un ciclo. Esta señal se mueve 357.14 por 10 a la menos 3, o m de milímetros, o en decimal 0.35. Y en este caso, esta señal se mueve 75 por 10 a la menos 3, o 75 m minúsculas, milímetros, o 0.075. Como ven, mientras la frecuencia fue aumentando,
de 1000 kilos, 27 megas, 840 megas, 4 gigas. Cada vez la frecuencia fue en aumento, el exponente fue aumentando. Aquí era kilos, después mega, giga. El largo de onda al revés fue bajando. Empezó viajando 300 metros a la misma velocidad, pero después la frecuencia aumentó, bajó a 11.11 metros, después bajó a 357 milímetros y después bajó a 75 milímetros. Mientras más alta es la frecuencia de una señal, si está viajando a la misma velocidad, recorre menos distancia. El espacio que ocupa es menos. En términos de espacio que ocupa menos espacio porque obviamente hace que la señal se vea más pequeña, en ese caso. Por eso una señal de radar es más pequeña que una señal de radio. Por eso pueden llegar, al ser más pequeñas, pueden viajar a unas distancias mayores. Porque esto es lo que ocupa en términos de espacio cada vez que ella se repite un segundo. Pero como es tan pequeña, pues puede entonces ir a unos lugares más distantes. Por eso una señal de satélite pues puede viajar unas distancias más grandes que una señal AM. Por eso la señal AM usted la detecta en algunos lugares y en otros no. Y una señal FM la detecta más fácil en esos lugares que una señal AM. Por eso a veces usted dice, pero en AM la radio no se escucha muy bien aquí, pero pone una señal FM y se escucha más. Porque una señal FM tiene una frecuencia mayor. Entonces la señal es más pequeña y puede viajar a un más grande, porque ocupa menos espacio. Eso es lo que significa ese largo de onda. Mientras menos espacio ocupe, pues ya pueden viajar a distancias más grandes. Y por eso las señales de celulares ocupan poco espacio y viajan a distancias más grandes. Y las señales de satélite de igual manera. Por eso le llaman a estas señales microondas. Por eso existe en su cocina, lo más probable, un artefacto que se llama microondas, porque utiliza ondas pequeñas, con largos de ondas pequeños. Tan pequeño, micro. Micro significa en términos general algo pequeño. Por eso le llaman microondas. Y por último, si quiero determinar el factor de velocidad, en este caso, pues el factor de velocidad depende de la permitividad relativa. Como dije, si me dicen que por ejemplo una señal viaja a través de un material que tiene una permitividad relativa de 2.5, pues simplemente le saco la raíz cuadrada de 2.5, que es 1.58, y divido 1 entre 1.58 y eso me da 0.63. Como dije, el factor de velocidad siempre le tiene que dar un decimal. Obviamente, si usted tiene la calculadora en formato de ingeniería, pues esto le va a dar 630 mili, es lo mismo, es un decimal. Esto significa que es un 63% de la velocidad de la luz, hay una disminución. Pues te va a coger ese decimal que le dio ahí, 0.63 o 630 mili, si lo tiene en formato de ingeniería, y lo va a multiplicar por 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz. Y eso le va a dar 189 millones de metros por segundo. O 189 por 10 a la 6. Si usted lo tiene en formato de, como dije, en formato de ingeniería. Se lo pone en formato de ingeniería porque la mayoría de ustedes lo trabajan en formato de ingeniería. Sería 189 mega, mayúscula, de por 10 a la 6. Si usted lo tiene en formato científico, le va a dar 1.89 por 10 a la 8. ¿Ve? Más pequeño que 3 por 10 a la 8. Todo depende del formato que usted tenga la calculadora. El formato que usted tenga la calculadora, a mí tampoco tengo que ver mucho con eso. Cada quien lo trabaja en el formato que más lo quiera conveniente. Después que el resultado esté correcto, nuevamente, es lo importante. Y por último, existe lo que se conocen como las bandas de frecuencia, que es esta última tablita que tienen en el documento. Las bandas de frecuencia son las diferentes frecuencias que existen a nivel comercial. A nivel comercial existen diferentes bandas de frecuencia de acuerdo a donde se esté utilizando ese tipo de señal. A nivel práctico existen señales para diferentes conceptos.
potencia, que por ejemplo la Autoridad de Energía Eléctrica, señales de audio, que son de, por ejemplo, señales de artefactos de audio, micrófono, lo que sea, circuitos electrónicos como el que usamos nosotros, comunicación submarina, navegación, radio aficionado, televisión, radio AM, FM, satélite, horno, microondas, celulares, radares. Existe un sinnúmero de aplicaciones, pues para poder uno tener un formato, un estándar y que todo esté organizado, pues se establecen lo que se conocen las bandas de frecuencia. Estas bandas de frecuencia están reguladas por la FCC. La FCC es la Comisión Federal de Comunicaciones, donde él vela que la señal que se produzca esté dentro de la banda que ya está asignada. Estas bandas ya están asignadas para unos usos comerciales. Por ejemplo, si voy a comenzar de abajo hacia arriba en la tabla, desde 30 hasta 300 Hz, esa banda se conoce como la banda ELF, bandas extremadamente bajas, extremely low frequency. Esas bandas se utilizan para transmisión de potencia. Por ejemplo, ahí está el caso de la señal de la Autoridad de Energía Eléctrica que transmite a 60 Hz. A 60 Hz él está transmitiendo, está dentro de esta banda ELF. Esta es una de las preguntas que usted tenía en la prueba diagnóstica. Las señales de la Autoridad de Energía Eléctrica se transmiten ¿a qué? Pues a frecuencias extremadamente bajas. Si vamos de 300 a 3 kHz o a 3000 Hz, ahí está la banda VF, que le llaman la frecuencia de bandas de voz o voice frequency, VF. Esas son pues las señales de audio, todo lo que tenga que ver con micrófonos, amplificadores de audio, bocina, todo esto se trabaja con señales que están en este range, en este rango. Desde 3000 hasta 30.000 o 3 kilos hasta 30 kilos tenemos la banda VLF, bandas muy bajas o very low frequency. Esas son las bandas que se utilizan normalmente, las que nosotros utilizamos para los circuitos electrónicos. Cuando nosotros en los laboratorios usamos una señal sinusoidal o cuadrada y lo conectamos a un circuito, normalmente nosotros a veces usamos frecuencias bajas, no frecuencias muy altas, pues normalmente lo usamos para eso, para circuitos electrónicos de 3 kilos hasta 30 kilos. Si nos vamos de 30 kilos a 300 kilos o 30.000 a 300.000, recuerde que kilo es por día a la 3, estamos en la banda LF, banda de frecuencias bajas. Esas son las bandas que se utilizan para navegación y comunicación submarina. Todo lo que tenga que ver con submarino o barco o navegación utilizan señales dentro de esos rangos de frecuencia. Esto es lo que le llamamos la frecuencia más bajita y la frecuencia más alta de cada banda. El rango va de una frecuencia a otra. Dentro de esa frecuencia, cualquier frecuencia, porque hay unas subbandas. Por ejemplo, dentro de navegación, pues puede ser que barcos bien grandes utilicen, o cruceros utilicen dentro de este espacio una frecuencia en específico, los submarinos utilicen otra, barcos comerciales utilicen una, barcos privados utilicen. Eso entonces son subbandas, bandas dentro de la banda general. Obviamente existen muchas subbandas, aquí yo puse las bandas más generales, porque obviamente es un mundo de bandas lo que existen a nivel comercial. La próxima rango es de 300 kilos o 300.000 ya a 3 megas, que serían 3 millones de hertz. Esas son las bandas medianas, la frecuencia mediana o la MF, banda MF. Eso ya es la radio AM. La radio AM va desde 535 kilos hasta 1705 kilos. Por eso es que cuando usted está captando una señal en su radio, usted está captando la emisora 600, esos son, o por ejemplo, WKQ 530. Ese 530 son 530 kilohertz. Ese numerito que le da la emisora de AM es la frecuencia dentro de esa banda de radio AM. Esas son bandas MF. La próxima es de 3 megas a 30 megas, de 3 millones a 30 millones. Esa es la banda de frecuencia alta o HF, High Frequency. Y esos son los radioaficionados, las ondas cortas.
ellos están dentro de ese rango. El próximo es de 30 a 300 megas, 30 millones a 300 millones, esas son las bandas muy altas, very high frequency, la VHF, ahí está la televisión, por ejemplo, y también está los radios, la parte de radio FM, como dije nuevamente, radio FM desde 88 megas hasta 108 megas. Es ese rango. Nuevamente hay una subbanda, cada emisora no puede transmitir a una misma frecuencia, por eso hay una emisora a 88 megas, hay otra a 89 o a 90, hay otra a 92, hay otra a 95 megas, a 94, hay otra a 96, hay otra a 98, ¿ves? Cada emisora tiene su frecuencia dentro de este rango de frecuencia VHF. Pues cada emisora transmite a una frecuencia distinta y por eso hay una banda para que cada emisora pueda transmitir a una frecuencia distinta. Y la FCC lo que está continuamente monitoreando que tú emitas a la frecuencia que te corresponde. Si usted crea una estación de radio y le dicen dentro de este range de banda FM, de la radio FM, que es la banda VHF como tal, esa es la banda, el uso es para radio FM, y usted creó una emisora y a usted le asignaron 100 megas, usted va a transmitir a 100 megas. Si usted empieza a transmitir a 102 megas, lo más probable usted va a interferir con otra emisora que está a 102 megas. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted lo va a multar, porque la otra emisora se va a quejar, va a decir, me están emitiendo una señal cerca de mi frecuencia o a la misma frecuencia mía y me está interfiriendo, pero usted lo multan. ¿Por qué? Porque cada compañía, cada estación de radio, de televisión, cada barco, cada submarino, quien sea, paga por ese espacio. Si yo voy a transmitir a una frecuencia en específico dentro de una banda, eso lo paga esa compañía en específico. Yo pago por el uso de ese espacio. Si alguien está usando ese espacio, pues entonces yo tengo motivos para hacer una acusación con la FCC, y si la FCC comprueba de que están usurpando su espacio, pues usted va a ser multado. Por eso es que existen estas bandas, para que exista un orden y cada quien transmita donde le corresponda. Si nos vamos a la próxima banda de 300 megas a 3 gigas, ya entramos en los gigas, que es 3 por 10 a la 9 Hz, pues entonces estamos en la frecuencia ultra alta o UHF. Ya ahí entonces tenemos, por ejemplo, satélites, tenemos hornos microondas, tenemos los celulares que tienen diferentes espacios. Hay unos celulares que funcionan de 824 a 849, hay otros que funcionan de 1850 a 1910 MHz, o esto es lo mismo que 1.85 gigas a 1.91 gigas. Pues toda esa área pertenece a teléfonos celulares, y también ahí trabajan satélites y hornos microondas. Ya después de ahí en adelante prácticamente las aplicaciones son de radares. De 3 GB a 30 GB tenemos la Super High Frequency SHF, y de 30 a 300 GB tenemos la Extremely High Frequency, lo contrario a con la que empezamos, la EHF, que estas ya que son frecuencias sumamente altas que se utilizan típicamente para radares. Pues aquí vemos cómo a nivel comercial existen esas bandas de frecuencia, esos espacios de frecuencias donde te están diciendo de dónde a dónde tú vas a poder trabajar sin tener que interferir pues con otras aplicaciones. Que a veces pasa, sí, a veces pasa. Por eso a veces no ocurre tanto, pero a veces pasaba que antes, y todavía puede pasar, que de momento una emisora está bien cerca en frecuencia con otra y se puedan mezclar e interferir. Pero eso puede ocurrir de forma momentánea, pero no es que esté todo un día ocurriendo eso, o varios días, porque ya ahí pues pueden haber problemas. Si usted para una banda de frecuencia quiere calcular lo que se conoce como el ancho de banda, el ancho de banda lo que me indica a mí es ese espacio de esa banda de frecuencia, y a mí me dan los valores de la frecuencia más pequeña o de la frecuencia mínima y la frecuencia más alta o la frecuencia máxima de esa banda. Pues usted simplemente, el ancho de banda, usted lo que va a hacer es que resta la frecuencia más alta menos la frecuencia más bajita para que le dé positivo el resultado, porque un ancho de banda no es negativo.
O sea, eso es para que vea cuál es el espacio que hay dentro de esa banda. Por ejemplo, si la banda VF va de 300 Hz a 3 kHz, pues te resta 3 kilos, que es 3000, 3 por 10 a la 3, menos los 300 Hz, y serían 2700 Hz o 2.7 kHz. Ese es el ancho de banda que hay para esa banda VF de 300 a 3000 Hz. Hay 2700 Hz de diferencia. Pues esa diferencia es el ancho de banda de esa banda de frecuencia. Si es la banda HF, que va desde 3 megas hasta 30 megas, pues te resta 30 millones de megas menos 3 millones, o 30 menos 3 si lo deja en prefijo mega, y eso le va a dar 27 millones de Hz o 27 megas, 27 por 10 a la 6. Y ese es nuevamente el ancho de banda de esa banda HF. Así que simplemente para determinar un ancho de banda, usted resta la banda más alta o la banda máxima, la frecuencia máxima menos la frecuencia más pequeña o la frecuencia mínima, y esa resta de esas dos frecuencias le va a dar el valor del ancho de banda de esas bandas. Y aquí tenemos nuevamente esas bandas a nivel comercial, para qué se usan, de dónde a dónde va cada banda y el nombre de la banda con sus siglas en inglés.